Buenas noches, estamos en este primer conversatorio que hoy día estará versando sobre la salud primaria, su situación en Viña del Mar. Dado el tema de la contingencia, dado el tema actualidad, ¿cierto? Estamos llenos de mitos, estamos llenos de verdades, ¿cierto? Y hoy día vamos a tener una persona bien especial que trabaja en esta llamada primera línea de la salud. Para eso voy a convocar acá a mis contertulios, Jaime Mondaca y Carlos Zapata. Carlos va a tener la misión de presentarlas. Buenas noches, Carlos. Buenas noches, Cristian. Buenas noches a todos quienes nos acompañan. Eh, Primero, darle las gracias a Claudia por haber aceptado esta invitación cordial a este conversatorio sobre temas tan contingentes. Claudia es una colega, es una amiga de años, kinesióloga, titulada de la UPLA, ¿cierto? Trabaja con un diplomado en el área respiratoria, con experiencia en la atención primaria de salud, APS, hace 15 años. Trabaja en el programa IRA. IRA se refiere a enfermedades respiratorias agudas, ¿cierto? Infecciones respiratorias agudas. Sí. Actualmente se desempeña en el CEFAM Jorge Kaplan de la Corporación Municipal de Viña del Mar y también, además, es dirigente gremial de la Confusan de Viña del Mar. Muchas gracias nuevamente, Claudia, por haber aceptado esta invitación. Y partamos los fuegos inmediatamente, porque Cristian, partamos contigo con tu primera pregunta. Bienvenida, Claudia, a este primer conversatorio. Hola, muchas gracias. Mira, son varias las preguntas que tenemos, en realidad, y algunas aclaratorias, ¿cierto? Algunas opiniones también que tenemos, más allá, digamos, de velar, ¿cierto? Este tipo de cosas. Hay varias, digamos, y voy a partir con la primera pregunta, ¿cierto? Lo primero tiene que ver con una cosa netamente personal. Me gustaría saber tu experiencia, digamos, en torno a todo este proceso de la pandemia que llevamos más de un año en ella. Mira, profesionalmente ha sido una experiencia muy compleja. Yo creo que los 15 años que tengo como funcionario de la atención primaria de la salud, creo que yo por lo menos nunca me había visto enfrentar algo así. Ha sido algo que ha tenido que sacar desde lo mejor, lo peor de nosotros ya, porque nos hemos visto muy sobrepasados en cuanto a la gestión y en cuanto a los recursos humanos. Y básicamente al existir además ciertas cosas que no existían o ciertas figuras que surgieron por la pandemia en relación, digamos, a la rotación del personal, se ha visto bastante sobrecargado el sistema y eso se está viendo reflejado en lo que está ocurriendo hoy en día también. El sistema sanitario se está viendo muy a prueba por el aumento de los casos y eso es algo que de alguna forma sabíamos que iba a ocurrir y que ocurrió en otros países y la verdad no pudimos anticiparnos ni hubo el cómo prever que esto podría ocurrir acá. Claudia, hay hartas dudas. Yo creo que hay un montón de gente que a lo mejor tiene ciertas incertidumbres a lo que se refiere a una atención primaria. Me gustaría que me contaras un poco en qué consiste una atención primaria. Bueno, la atención primaria, el primer nivel, digamos, de atención en salud es como, digamos, la parte de la atención en salud que está más en contacto con la comunidad, es la puerta de entrada al sistema de salud y desde algunos gobiernos atrás se ha tratado de enfocar hacia la parte promocional y preventiva, que es lo que realmente nosotros ojalá pudiésemos hacer. Sin embargo, dado algunos factores epidemiológicos todavía que como se están dando acá en el país, la necesidad de atender además las enfermedades crónicas no transmisibles, este rol promocional y preventivo lamentablemente siempre se ha visto un poco postergado y de alguna manera no hemos podido traspasar también hacia la población un poco el que se hagan cargo de su situación de salud, ¿ya? Como parte de un derecho humano. Entonces, la verdad las cosas todavía es muy asistencial el rol, mucha demanda de atención médica, controles, entrega de fármacos, y ahora con la pandemia, desgraciadamente, esto también se hizo mucho más exacerbado. Entonces, como atención primaria, idealmente deberíamos tener ese rol de puerta de entrada y promocional y preventivo. Somos quienes más estamos en contacto con la gente, con las comunidades, conocemos su idiosincrasia, todo lo que más o menos implica su entorno. Jaime. Yo quiero hacer una pregunta. Claudia, volviendo al tema de la pandemia,
pero yo creo que nos vamos a centrar harto en este tema hoy en día. Se ha criticado mucho en el sentido de que la pandemia en un inicio, ya llevamos 12, 13 meses con este tema, se vio desde el punto de vista hospitalocéntrico, por decirlo de alguna forma, ¿cierto? O sea, y de hecho, hoy día hablamos del colapso de las camas UCI y la paradoja de la última cama, ¿cierto? Pero algunos especialistas hablan de que si esto se hubiese, si la atención primaria se hubiese preocupado al inicio, pensando principalmente en el tema de la trazabilidad, yo creo que esto se hubiese mejorado o hubiese sido mejor el manejo. ¿Crees tú que es así? ¿Cuál es tu visión al respecto? Yo creo que la verdad, efectivamente sí, todavía estamos en un sistema de salud que es muy hospitalocéntrico, como decías tú, porque la verdad de las cosas es que ya por parte de la población no existe un poco este hábito, esta cultura del prevenir, que te digo yo que también nosotros como atención primaria hemos ido dejando muy al debe por la parte asistencial. Entonces, de alguna forma, la gente todavía ve la salud como algo curativo. ¿Ya? Entonces, necesariamente no podemos actuar en niveles previos como para evitar sobrecargar el sistema hospitalario, cosa que no debería haber estado ocurriendo. ¿Ya? Yo creo que en particular la atención primaria tiene algunas falencias y déficits que son anteriores a la pandemia y que nada más que la pandemia ahora ha venido a sacar, digamos, a la luz. Recordemos que la atención primaria en este país está municipalizada y hay grandes diferencias a lo largo del país en cuanto a los municipios, en cuanto a los ingresos, al aporte municipal que se hace, lo cual otorga diferentes calidades de salud, digamos, a nivel de nuestro mismo país. ¿Ya? Si bien es cierto los lineamientos y la parte técnica está regulada por el Ministerio de Salud, pero en cuanto a la parte económica hay mucha desigualdad. Entonces, la verdad de las cosas es que yo creo que pasada la pandemia va a haber que sentarse, reformar, reformular y repasar un poco esto, porque creo que el sistema venía un poco debilitado y sobrecargado en cuanto a lo que son los recursos. Jaime. Muchas gracias por la respuesta. Sí, en esos mismos términos que estamos hablando en este momento, ¿cuál sería el rol que tú tienes en la labor de atención a pacientes con COVID? ¿Cuál es tu impresión con ellos? ¿En qué tú los ayudas mientras que están o después del COVID? ¿Cuál es esa parte que tú desarrollas? Mira, yo como kinesióloga, anterior a esto, me desenvolvía con pacientes infantiles en el área respiratoria. Sin embargo, cuando partió la pandemia, he hecho de todo, desligué de ese rol, he entregado medicamentos en farmacia, he entregado leche, he estado en la puerta haciendo triage, he estado haciendo trazabilidad, he estado haciendo registros de vacunas, ya, o sea, una labor súper variada, ¿ya? Hoy en día estoy más enfocada en lo que es la trazabilidad, que creo que es un déficit que tenemos porque nos pilló la máquina, en vulgarmente hablando. ¿En qué sentido? En el sentido que se dispararon tanto los casos que ya se nos está haciendo muy difícil seguirlo, ¿ya? Por casos activos, entendemos que hay pacientes que dan positivo en un examen, que este paciente que da positivo tiene contacto estrecho, y así se va tejiendo un entramado y una red que en este minuto prácticamente se nos está yendo de las manos. ¿Ya? Entonces, hoy por hoy mi labor está abocada a eso. Sin embargo, yo creo que como están las cosas, hay que tener harta flexibilidad porque el día de mañana me pueden llamar a otra cosa y básicamente en este momento estoy ejerciendo un rol más que kinésico de funcionario, digamos, de la salud. En cuanto a los pacientes por COVID, en cuanto a los pacientes por COVID, el rol del kine es súper importante en la fase de rehabilitación porque es un virus, digamos, que provoca un daño a nivel pulmonar y de la vía aérea muy extenso y deja secuelas en algunos casos, por tanto requeriría de un proceso de rehabilitación. Sin embargo, como te contaba, lamentablemente los recursos hoy en día están abocados a la trazabilidad y a otras cosas, y por ende no podemos dar el 100% de respuesta a la rehabilitación del paciente COVID. No sé si me explico. Sí. Yo te quiero hacer una pregunta en relación con lo que acabas de decir de trazabilidad. Puedo estar equivocado los números, pero para que nos explique un poquito en qué consiste bien el tema de la trazabilidad. O sea, ¿hasta cuántos pacientes o cuántos contactos estrechos están llegando hoy en día? Porque se dicen algunos números
que por ejemplo, hoy día lo real que se está llegando es hasta 4 y que debieran llegar hasta como 12 pacientes, así, no sé, ¿cómo es ese tema? Más, nosotros tenemos familias enteras, o sea, yo por lo menos trabajo en un sector de Viña donde hay lugares de asentamiento difícil, donde hay familias inmigrantes que pueden vivir fácil, no sé, 12 personas en una misma casa con 2 habitaciones, familias de otros países o de asentamientos difíciles en los sectores altos, y la verdad es que es súper difícil concebir la trazabilidad así porque son familias que tienen muchos integrantes. Entonces, que tampoco desde el punto de vista sanitario es lo óptimo para poder, digamos, hacer una buena cuarentena, producir el aislamiento mismo que debe haber propiamente tal dentro de un domicilio cuando los pacientes o las personas están contagiadas. Entonces, no sé, hay una familia que el otro día dijeron que habían hecho un cumpleaños en la casa y que tenía algo así como 19 contactos estrechos. Había hecho un cumpleaños y habían, por el cumpleaños, posibles 19 contagios por una persona de cumpleaños, entonces imagínate. ¿Por qué dice, perdón, por qué planteas tú que se les ha escapado de las manos porque no están llegando a todos los contactos? ¿Por qué está tan compleja la situación? Tema, yo creo, por ejemplo, la realidad que yo vivo tiene mucho que ver con el recurso humano que hay para hacer trazabilidad. La trazabilidad en este minuto o el seguimiento que tenemos que hacer es mucho mayor al recurso humano con el que hoy contamos para hacerlo. Y eso que yo soy kinesióloga, o sea, hay enfermeras, kinesiólogos, otros profesionales que están en sus momentos libres haciendo trazabilidad, y aún así no nos da. O sea, yo estoy llamando a 27 pacientes diarios, y hay otras personas que también están haciendo la veda con ese mismo volumen, entonces la verdad no nos está dando. Ese es el tema. Es difícil hacer los seguimientos, informar casos nuevos, notificar pacientes con exámenes positivos, llamar a todos los contactos estrechos de esos de pacientes, digamos, positivos, y así sucesivamente. Un entramado que requiere mucha buena gestión y organización. Tenemos Claudia, perdona, vale, Cristian. Vale, Claudia, mira, está comprobado, ¿cierto?, que, digamos, la mayor cantidad de contagios que se están produciendo son en el hogar, ¿cierto? Tú hablaste sobre el hacinamiento, ¿cierto?, sobre la cantidad de gente que vive al interior de la casa, pero me gustaría saber una opinión tuya, como funcionaria de alguna manera que está en esta primera fila, ¿cierto?, en el área chica, ¿cierto?, casi cerca del arco todo el día, ¿no?, atendiendo pacientes. Me gustaría saber tu opinión, ¿a qué se debe esta contrariedad, ¿no? Por un lado, ya llevamos más de 10 millones de personas inoculadas, ¿cierto?, entre primera y segundas dosis, que es una alta cantidad, digamos, de vacunas, ¿cierto?, que se han puesto en este país, pero por otro lado, el crecimiento de contagio ha sido exponencial, o sea, estamos como peor, digamos, que el año pasado, y según la estadística y los cálculos vamos a superar a lo mejor en un momento los 10.000 contagiados diarios. ¿A qué crees tú que se debe este problema, esta contrariedad, digamos? Bueno, yo creo que lo que faltó también aquí ver un poco a las autoridades la realidad que se venía dando en otros países, a pesar que como país nosotros somos uno de los pioneros en que está vacunando, por así decirlo, a diestra y siniestra a la población. Sin embargo, yo creo que faltó fortalecer un poco lo que es la prevención primaria junto con esto, porque no sirve de nada estar inoculando y poniendo vacunas como locos y la gente por otro lado sale a la calle y ni siquiera tiene la segunda dosis, que no garantiza 100% el tema de la inmunidad. Y la gente mal entendió también esto porque se dio como un mensaje muy triunfalista. La gente no entiende de que se van a lograr ciertos niveles de inmunidad después de un cierto tiempo, y cuando se vacune un determinado número de personas dentro de la población, ahí recién vamos a lograr el famoso efecto rebaño del que tanto se ha hablado. Entonces, desgraciadamente yo creo que se dio como un ambiente muy triunfalista y se dejó de lado lo que era la prevención primaria más importante, tan simple como el lavado de manos, el distanciamiento, que se empezaron a abrir el comercio. Prácticamente yo creo que hubo un relajo y no se miró, por ejemplo, la realidad de los países europeos que tuvieron segundas olas, donde hubo pic y donde ya la experiencia venía diciendo que esto podía ocurrir. Entonces, siento que tanto de parte de las autoridades como de la misma comunidad hubo un tremendo relajo y ahora estamos como estamos. Claudia. O sea, perdón, en resumen, tu mirada es que es un problema más allá, digamos, es un problema comunicacional, ¿no?
Creo que comunicacional, pero la verdad de las cosas es que esa comunicación debe venir de un lineamiento claro desde el Ministerio de Salud. Aquí no olvidemos que se dieron permisos de vacaciones y una serie de otras medidas que yo, por lo menos, viéndolo desde el punto de vista de un humilde funcionario de la salud, por lo menos yo no las habría adoptado. Y ahora, por eso te digo, tenemos exponencialmente que están aumentando los casos nuevos. ¿Por qué? Porque aumentó la movilidad y está demostrado que a medida que aumenta la movilidad, obviamente también vamos a tener un aumento en el número de casos, en la medida que se les facilita el desplazamiento. Entonces, yo creo que de alguna manera hay varios factores ahí que analizar, pero yo creo que el lineamiento claro, todos sabemos de dónde debe venir. Hay un ministerio, hay un ministro de salud, hay autoridades, en fin, y bueno, si ellos, y que son los líderes, no logran transmitir eso a la población, ahí estamos complicados, desde mi punto de vista. Claudia, una pregunta que nos hacen de acá en fanpage. Dice, ¿crees tú que este encierro tan drástico resulte sin apoyo del Estado a la mayoría de nuestros compatriotas? ¿Resultará esta cuarentena más drástica desde el punto de vista práctico? No, yo creo que secundariamente van a venir otros temas también. Yo creo que hay todo un trasfondo y un tema. No olvidemos que la salud por sí sola no es un capital solo del bienestar humano, sino que también tenemos que contextualizar que hay otras cosas que influyen en el bienestar humano. Que la persona tenga acceso a ciertos servicios, que pueda satisfacer sus necesidades de recreación, que pueda satisfacer sus necesidades de afecto, tantos otros ámbitos que involucran, digamos, la esfera del desarrollo humano. Entonces, la verdad de las cosas es que por sí sola la salud, yo creo que si no se acompaña de otras cosas, desgraciadamente tenernos en un eterno encierro va a desencadenar en que va a haber otros problemas y también de salud, obesidad, problemas de salud mental. En algunos otros países aumentaron los casos de violencia intrafamiliar, y así sucesivamente, y no sé si vamos a estar preparados como sistemas de salud o desde el punto de vista social para asumir estas problemáticas secundarias. Yo creo que ahí hay que discutir bastante al respecto, pero si no tenemos un Estado capaz de proporcionar salud y otras cosas que anexamente también deben proporcionarse, yo creo que estamos complejos también. Yo veo complejo el panorama si seguimos así en cuarentena. Sí. Jaime. Sí, gracias. Carlos había pedido la palabra un momento atrás, pero yo quería profundizar un poquito en lo que me estabas comentando hace un momento. Hablamos de una cuarentena que la anterior duró 123 días, en la cual se ingresaron con índice mucho menor a los que tenemos ahora, sin una proyección en el tiempo previendo algunas circunstancias, pero no cerrando nada de lo que hasta hace un momento nos comentaba, el tema de las soluciones sociales, el tema de la precarización incluso de la salud pública. Como también dirigente de los funcionarios de salud, ¿tú cómo ves la carga de estrés de los funcionarios? ¿Cómo están de ánimo para enfrentar este segundo brote que ha sido mucho más violento que la primera parte de la pandemia? Claro, mira, voy a aclarar algo. La verdad, yo no soy como dirigente, digamos, del sindicato propiamente tal. Yo lo que sí soy es representante de mis compañeros en el sindicato, ¿vale? Es decir, yo soy la delegada de mi centro de salud y yo represento a mis compañeros en el sindicato. Ahora, desde el punto de vista de la sobrecarga y una serie de otras variables más, la verdad es que hay que reconocer que de un tiempo a esta parte ha aumentado, por ejemplo, la solicitud de licencias médicas largas, no inferiores a 15 días. Compañeros que están cansados, desanimados, que están sobrecargados porque en el día tienen que multiplicar sus funciones, y el personal se ha visto mermado básicamente, no tanto por el contagio en atención primaria, pero porque también hay decreto presidencial para algunos compañeros que tienen enfermedades crónicas o enfermedades como el asma, donde se otorga, digamos, una potestad para que ellos se mantengan en sus casas sin tener que acudir a trabajar al centro. Entonces tienen la opción de realizar teletrabajo o no realizarlo, ¿ya? Hay algunos compañeros, por lo mismo, con algunos permisos especiales. Trabajamos con sistema de turnos un tiempo, de
14 por 14, entonces la verdad, a esta altura la sobrecarga es importante y creo yo que no hay quien pueda absorber el cómo manejar y mejorar esto, porque vamos a seguir reventándonos lo mismo hasta el tiempo que dure toda esta pandemia. Y yo no veo por dónde esto vaya a mejorar. Honestamente, no. Carlos. Sí. Yo hoy día en la tarde, justamente previa a este conversatorio, me llamó otro colega, amigo también, que también trabaja en salud primaria, pero en el interior, o sea, en el interior, Dalí, Guapapú, principalmente. Y conversando esto mismo, de decirle los números están altos, la cosa está compleja, se ve difícil, pero él me hizo un diagnóstico, me reflexionó y me dijo, no sé si lo comparte, por eso te quiero preguntar, me dijo, que esto ha pasado porque nos hemos convertido en una región con altos números, porque hay malos directivos, así lo dijo tal cual, lo transmito tal cual. Él veía como los directivos a nivel regional no lo estaban haciendo bien. ¿Cuál es tu opinión al respecto? ¿Esto se podría haber mejorado a nivel directivo? ¿Se podría haber previsto? ¿Cómo lo ves tú? ¿Cómo ha sido el manejo de los directivos de la quinta región? Bueno, como les decía, la salud primaria de cierta manera tiene varios factores influyentes, como lo son los ingresos, la gestión, los recursos desde el punto de vista municipal, y por otro lado, desde el punto de vista técnico, nos rige de alguna forma el servicio de salud a nivel local y el municipal a nivel nacional. Y aquí el servicio de salud tiene más arriba el CEREMI. Ha habido cambios en la CEREMI últimamente, ¿ya? Ahora, yo creo que sí, viéndolo desde ese punto de vista, como te decía hace un rato, creo que si el manejo hubiese sido más ad hoc, probablemente hay cosas que se habrían evitado y que las sabe cualquier ser humano y cualquier persona que ande por la calle y que podría cuestionar algo como lo que yo cuestionaba, que era, por ejemplo, los permisos de vacaciones. O sea, una autoridad en salud, en presencia de una autoridad de salud, eso no tendría que haber pasado. Y se sabía que con la movilidad iba a aumentar el número de casos. Entonces, yo creo que hay que ser bien autocrítico. Hay cosas que desde el punto de vista de los recursos, claro, hay plata para comprar vacunas, ahora no sé cómo se van a ver con el tema de las camas UCI y todo esto, porque los recursos se están viendo bien a prueba. Yo creo que desde el punto de vista de los recursos quizás el manejo no ha sido tan pobre, pero desde el punto de vista de la gestión de los recursos, en cuanto, no sé, recursos humanos, logística, yo creo que todavía hay mucho que organizar y por supuesto en lo que se invierte hacia la población como educación, concientización, todas estas cosas que podrían ahorrarnos un montón de cosas más que estar ahí en el hospital. En el fondo, tratando de entender lo que tú nos dices, el problema ha sido el mal manejo o la mala comunicación de riesgo. Porque hoy día nos vemos enfrentados somos uno de los países que más ha vacunado, ¿cierto? Como lo hemos comentado. Y a lo mejor ese exitismo nos llevó a relajarnos a todos, incluso porque en algún momento se dijo, bueno, llegó la luz, estamos viendo la luz al final del túnel, y eso como que tendió a generar un relajo, porque estamos en una situación contradictoria, o no, yo lo veo así, todos lo vemos así, porque estamos con la vacuna, pero al mismo tiempo los números se nos fueron a las nubes. Y probablemente podemos llegar a 10.000. ¿Podríamos llegar a 10.000, Claudia, crees tú? Sí, por supuesto, ¿por qué no? Claro que sí. Ahora hay otro tema, por ejemplo, yo creo que si también en el país hubiese otra política social, hubiese otras políticas laborales, probablemente la gente no se vería en la necesidad, que yo lo escucho demasiado cuando llamo a los pacientes, en la necesidad imperiosa y extrema de tener que salir a la calle a producir día a día, ya porque no tienen una fuente de trabajo estable. Y no hay quien subsidie a las personas que no tienen esa fuente de trabajo estable, que son trabajadores honorarios, que son emprendedores, en fin. Entonces la gente sí o sí tiene que salir. Yo he escuchado casos de pacientes positivos que han tenido que salir porque si no, no tienen que comer. Y el que sale, obviamente sabemos perfectamente que puede ser multado y está penado. Y por un tema de conciencia social, o sea, no debiera de haber gente con COVID positivo en las calles, eso se sabe. Sin embargo, ahí tú pones en la balanza y dices, oh, esta persona tiene COVID, o esta persona se me va a morir de hambre porque no tiene que comer. Entonces yo creo que también entran ahí a conjugar otros factores también
de las políticas sociales, y creo que ahí estamos muy desprotegidos como para poder soportar una pandemia. Claro, Claudia, sí, Claudia, bueno, a mí me quedan varias sensaciones de acuerdo a lo que tú estás diciendo, porque por un lado, claro, es como, digamos, dedicarse a investigar a esta enfermedad, ¿cierto? Y a lo mejor descuidar de alguna manera todo lo que implica eso, ¿no? Porque es un problema social finalmente, y también la enfermedad. Entonces, ¿tú crees que de alguna manera, porque es bien extraño, porque, digamos, uno puede decir, no se prepararon antes con esto, pero puede haber sido un tipo de preparación, pero también está el tema de que este virus ha ido cambiando, ¿cierto? Ha ido modificándose. Y yo creo que en tu diario trabajo, ¿cierto? Te has visto enfrentada, y eso me gustaría preguntarlo, a todos estos cambios que este mismo virus ha tenido, ha ido mutando, cambiando, ¿cierto? O sea, básicamente ustedes van, digamos, día a día, ¿cierto? No con una proyección fija, porque va cambiando, ¿no? O sea, ustedes están como constantemente preparándose para este tipo de posibles que podría pasar. Mira, la verdad las cosas es que desde el punto de vista de lo que nos llega a nosotros sintomáticamente, o un cuadro que pudiese presentar un paciente complicado con COVID, obviamente como atención primaria nosotros tenemos a cierto punto cómo manejarlo, ¿ya? Básicamente yo te diría que las variaciones que hemos visto han sido las manifestaciones como sintomáticas que hemos visto, donde tenemos pacientes que son asintomáticos, tenemos pacientes que tienen síntomas relativamente esperables, el dolor de cabeza, qué sé yo, el dolor muscular, la falta de olfato, falta de gusto, que son síntomas más o menos como esperables y que durarán un par de semanas, variablemente. Sin embargo, en esta última hora me ha tocado muchos casos de pacientes con complicaciones respiratorias, neumonía, atelectasia, y comprometen importantes la función respiratoria. Y me ha llamado también la atención en esta última pasada, sin saber el agente, digamos, propiamente tal que es el COVID, pero no sabemos bien nosotros como atención primaria qué variación podrá hacer, porque no tenemos, digamos, cómo hacer un tamizaje tan, digamos, profundo, pero sintomáticamente uno se da cuenta de que esta pasada ha estado mucho más complicada. Tengo pacientes jóvenes sin enfermedades crónicas que han sido hospitalizados en UCI, por ejemplo, personas que no han salido de la UCI, adultos mayores con enfermedades crónicas, y ni tan adultos mayores, pacientes de 40 años. Entonces ya, honestamente, yo creo que uno ya no sabe qué pensar, porque realmente este COVID, como dices tú, va cambiando su cara y ya no sabemos a qué enfrentarnos prácticamente. Pero sí el patrón se va repitiendo de pasar de pacientes que pueden ser asintomáticos con complicaciones medianas y pacientes ya que requieren un manejo hospitalario ventilatorio porque no les podemos proporcionar más. Perfecto. Jaime. Ahora sí. Dentro de lo que hablábamos hace un momento, ¿tú cómo has visto el proceso de vacunación en la comuna? En relación al orden, ¿cómo crees tú que podría haber sido mejorado ese proceso que, si mal no lo entiendo, tuvo una marcha pero veloz y fugaz y ahora como que se ha detenido producto de algunos otros eventos? Mira, me tocó estar en el Estadio Sausalito trabajando en registro, y la verdad las cosas que es tal la afluencia, pero tal la afluencia de personas, considerando la población Viña Marina, que ya no sé ahora a esta altura en cuánto va, pero el Estadio de Sausalito absorbió gran cantidad de lo que es la población del centro de Viña del Mar, que es no menor, y básicamente los centros de atención primaria absorbieron lo que era la parte alta, digamos, de Viña del Mar. Y la verdad las cosas es de que, por lo menos lo que me tocó ver en el Estadio Sausalito fue un proceso bastante ordenado, amigable. La gente tenía donde hacer su media horita de observación sentadita en silla, con, no sé, un tecito, un café, bastante helado del estadio, pero la verdad es que era como el único recinto que garantizaba que pudiese haber un distanciamiento efectivo y un espacio abierto que permitiera el aforo, digamos, de personas que debía ser vacunada en Viña del Mar. Y a nivel de los CEFAM, creo que también los CEFAM cuentan con mucha expertise en cuanto a quienes organizan las campañas de vacunación, que son principalmente enfermeras, jefes de programa,
y se da de muy buena forma. Hay que pensar que las enfermeras todos los años organizan campañas de vacunación contra la influenza, contra el sarampión, etcétera, 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 y toda la vacunación. Entonces, la verdad de las cosas es que esta vino a ser una campaña más. La atención primaria siempre ha servido de muy buena forma a las campañas de vacunación. Carlos. Yo creo que sería bueno poder abrir un poco ahora el debate a nuestros invitados que nos acompañan, a lo mejor quisieran hacer alguna pregunta, los presentes, Ramón, Juan Pablo, Jorge, Tomás. Hola, sí, Jorge, a mí me gustaría hacer una consulta. Hola. Hola. Bueno, hola, agradezco la iniciativa y obviamente a Claudia por tomar su tiempo y poder más o menos ahondar en lo que estamos viviendo como país. Y específicamente la consulta va en que, bueno, tenemos una gran cantidad de personas que han sido inoculadas y desconozco si la forma en que a ellos les pudiese dar alguna sintomatología respecto de lo que le pudiese pasar en el tema COVID es similar o es distinto conforme a los estudios que han salido últimamente respecto a las personas que no han tenido COVID. Eso es más o menos la consulta, así es que hay un estudio que esté mostrando nuevas formas de sintomatología. Eso es claro. Una forma de sintomatología en relación al haberse vacunado o no haberse vacunado, ¿cierto? Exacto, específicamente a los que se inocularon. Claro, los que se inocularon, básicamente uno esperaría que, si bien es cierto, pueden contraer el virus, uno esperaría que la presentación de la enfermedad no fuese grave. Eso básicamente es lo que uno le explica a los pacientes, porque la gente dice, con esto no me va a dar el COVID. No, sí le va a dar el COVID, pero probablemente no le va a dar el COVID como le daría si es que usted no se vacunara y probablemente a lo mejor requeriría ventilación mecánica. Entonces, probablemente esas complicaciones, esas manifestaciones no se darían. Se daría a lo mejor un cuadro que cursaría con mialgia, con compromiso general, digamos, bastante leve, por así decirlo. Eso es lo que uno le dice a la gente, pero aún así todavía piensan que la vacuna los va a salvar del COVID. Juan Pablo. Gracias. No, si en primer lugar yo quería felicitar a Claudia y agradecerle, porque uno no puede ir al CESFAM a las gracias de repente. Yo encuentro espectacular lo que ha pasado en esta tragedia de la respuesta de los CESFAM. Es cierto que Chile tiene los CESFAM municipalizados, igual que la educación, y eso no es una novedad ahora. Como yo soy muy viejo, en los años 60 era todo municipal. Yo recuerdo que los médicos, mi padre es médico, atendían por servicios municipales de forma gratuita. Después la población quiso que estos médicos cumplieran horario. Entonces ahí se transformó en un contrato médico y se crearon los servicios de salud. Pero eso fue en la década de los 60, siempre era todo municipal. Era un sistema parecido al que hay en Inglaterra. Dentro de ese contexto, por supuesto, hay las más notorias diferencias entre una municipalidad y otra. Una de las grandes fortunas, creo yo, que esto ocurrió o está ocurriendo en una época de elecciones municipales. Porque ese acicate ha hecho que todos los alcaldes vuelquen todos sus esfuerzos en que esto funcione. Lo cual no estoy seguro que hubiera ocurrido si no hubiese elecciones, pero eso ha sido una buena coincidencia. Esto del resultado del exitismo, no creo que tengamos un exitismo. Oye, todos los que yo conozco estamos todos preocupados y nadie ha dejado de estar preocupado. Y esto yo creo que en todas partes del mundo. Hoy día leía en la prensa que Francia cerró toda Francia por 3 semanas. Grecia está cerrado, Bélgica está cerrando. Son países europeos en que nadie puede decir que sean exitistas, si son tipos más bien cultos. Y este esfuerzo de mantener a raya la enfermedad es bien complicado cuando al mismo tiempo, como dice ella, somos un país pobre en que la gente tiene que seguir trabajando. Tal vez uno de los problemas comunicacionales es que con las escuelas no están funcionando, los profesores, que son los que transmiten a los niños convencen a todos en la casa,
no han podido transmitir esta cosa de seguir autocuidándose. Eso es lamentable, porque había sido un gran aporte. Yo recuerdo, los niños son los que le enseñan los derechos a los niños y los niños se los transmiten a los padres. Y en salud debe pasar algo parecido. Pero más que nada, la pregunta que quería hacer, porque tengo un montón de comentarios, si cierto es una cosa enorme, pero la pregunta que me llama la atención porque es la experiencia personal. Yo en mi vida había ido como paciente a un CESFAM. Acompañaba a mi padre cuando iba, los conozco, pero nunca como paciente. Ahora, a raíz de esta vacunación, fui al CESFAM en Concón, que era el lugar que me correspondía vacunarme. Y quedé gratamente impresionado de la calidad de la atención. Yo no la conocía. Y el otro efecto, y esa es mi pregunta, yo para el CESFAM en Concón no existía. Jamás me atendí a los CESFAM, no me vacunaron los CESFAM, lo hago todo de forma particular. Sin embargo, ahora quedé registrado con domicilio, nombre, por la vacuna. Y hay una doble pregunta. La primera, ¿cuánto ha aumentado el universo de su población? Porque yo supongo que a ustedes les pasa que la población que hace CESFAM es una parte reducida de la población de la ciudad. En cambio, con esto le han incrementado enormemente la cantidad de clientes, de pacientes potenciales. Eso por un lado, ¿cuánto ha aumentado la población? Porque además el ingreso al CESFAM va un poco ligado a la cantidad de población que atienden. Y lo segundo es en la etapa de recuperación, que yo creo que es sumamente larga. Porque una son las complicaciones respiratorias, que es lo más conocido de todo esto, pero hay un montón de otras secuelas bastante violentas de esta enfermedad. Si no basta con salvarse, sino que hay que quedar sano. Esa parte de la rehabilitación, ¿la van a tener los CESFAM, que sería lo lógico, o eso todavía no está decidido? Mira, a ver, en relación a la primera pregunta, de algún modo, tal como tú dices, el recurso que llega per cápita al centro de salud familiar está muy ligado a la población validada por FONASA, ¿ya? Pacientes que nosotros tenemos, usuarios de FONASA, en el fondo vamos a ir recibiendo un aporte, digamos, per cápita del gobierno, que no es mucho, como 7 lucas, una cosa así, o menos. Y la cosa es de que eso, por un lado, tenemos como población nosotros como que validar. Sin embargo, aparte de eso, también tenemos población que no está en FONASA, ¿ya? O población como población flotante, migrante, en fin, que aún así aumenta más todavía, digamos, el universo. Hay que pensar que, por decir una relación a nivel nacional, el paciente de ISAPRE debe corresponder a un 20% y el, no sé, 70-80% son usuarios de FONASA, por tanto la atención primaria absorbe un 70% de la población, o un 80% por ahí, ya no recuerdo en este momento en cuánto iremos, pongamos un 70% y el otro 30% son usuarios del sistema privado, con los cuales nosotros la verdad no nos entendemos desde el punto de vista de prestación de servicios, más que lo que establece, digamos, a nivel nacional, que son la entrega de vacunas a la que pueden ir o la entrega de leche. Pero como prestaciones propiamente tal no les otorgamos a las personas usuarias del sistema privado. Pero si lo consideran y esa proporción la llevamos a cada uno de los CESFAM, o sea, nosotros estamos tratando a un 70-80% de la población. Y en las partes altas de Viña, la verdad es que los usuarios del sistema privado son poquísimos. La mayoría son personas del sistema nuestro. Entonces, inscribir a otras personas, no. La verdad, eso todavía se ha ido manteniendo. Nos mantenemos con nuestra población, a la cual nosotros debemos prestarle, digamos, la canasta básica de prestaciones, ¿cierto? A través de su ciclo vital, a la infancia, ¿cierto? Los programas de salud adolescente, de las gestantes, del adulto mayor, pacientes crónicos, en fin, pueden acceder a una canasta, digamos, de prestaciones. Pero no nos ha tocado todavía absorber el resto. Ahora, lo que sí, que los centros de salud se hacen cargo territorialmente de la campaña de vacunación, más que de aumentar la población, digamos, por este mecanismo. No sé si les queda como más o menos claro. Entonces, en el fondo estamos como con la misma población, pero para las campañas de vacunación hay que extenderla y vacunar a todo quien llegue, ¿ya? Y en cuanto a la segunda pregunta, que tenía que ver con el proceso como de rehabilitación,
Yo creo que hoy en día, por lo menos en Viña, no contamos con dispositivos de rehabilitación comunitaria para poder llevarla a cabo de buena forma. Hoy en día, si yo tuviese un tiempecito dentro de la trazabilidad, me arrancaría, vería un paciente, hay que considerar que tiene que tener medidas de seguridad, un traje especial, una vestimenta, un lugar especial para poder realizarla o acudir al domicilio, movilizar un vehículo, que no esté ocupando otro funcionario, en fin. Pero la verdad de las cosas es que los dispositivos que están para temas de rehabilitación son los centros de rehabilitación comunitarios. Y esos en este momento no están operando, digamos, como tal. Entonces, si tú me preguntas si hay el cómo hacer una rehabilitación exitosa a estos pacientes, por lo menos en lo que es atención primaria, no. A nivel hospitalario creo que sí están haciendo algunas hospitalizaciones domiciliarias y van kinesiólogos a atender pacientes COVID. ¿Alguna otra pregunta? Ramón, ¿tienes alguna pregunta? ¿Más? Alejandro. Sí, más que nada agradecer a Claudia fundamentalmente y a ustedes por haber organizado este conversatorio. Sin lugar a duda que siempre queda pequeño todo, ¿no es cierto?, lo que es del Estado. Claudia lo dijo muy categóricamente, en cuanto a salud, solamente máximo a todo, aumentar un 20% de las personas, de la población, está en sistemas ISAPRE que podrían acceder a sistemas de rehabilitación, siempre en el área privada. Y el otro factor, ¿no es cierto?, el otro 80% de la población es supuestamente FONASA, va a decir, es supuestamente a cargo de los sistemas públicos, pero hay gente dentro de esta cantidad de gente, ¿no es cierto?, que no pertenece tampoco, o porque no tiene FONASA, no tiene un trabajo que le permita, ¿no es cierto?, cotizar y por lo tanto estar inscrito. De ahí que cuando Juan Pablo, ¿no es cierto?, fue a Concón, a él no le corresponde el sistema FONASA, no le corresponde atenderse a los CEFAM, sino que en forma privada. Pero la pandemia, ¿no es cierto?, es la única cosa democrática, igual que las pulgas los perros, ¿no es cierto?, a todos por igual. Por pandemia todos tenemos el derecho, ¿no es cierto?, de recibir por parte del Estado el servicio de la vacunación, ¿ya? Entonces la población, como decía Claudia, ellos tienen un territorio que atender, pero no toda la gente que vive en ese territorio está inscrita, a pesar de no estar inscrita tampoco en los sistemas privados. Sin lugar a dudas que cuesta pensar que solamente con el staff de profesionales, todo tipo de profesionales que trabaja en los sistemas públicos de salud, puedan dar abasto. La verdad es que yo soy más que adulto mayor y por lo tanto no me puedo ofrecer, pero se ha abierto la posibilidad, ¿no es cierto?, de que estudiantes de los últimos años de las carreras de área de la salud, profesionales de las áreas de salud que puedan cooperar justamente en las áreas en las cuales Claudia nos comentó hoy día, porque obviamente tampoco pueden llegar a estar trabajando directamente con los enfermos COVID. Y no sé, ¿por qué diablo? ¿Cómo? Por eso que son verdaderos héroes, ¿no es cierto? Héroes anónimos, todas las Claudias que existen, ¿no es cierto? Y Claudia, qué sé yo, porque la verdad las cosas es que el trabajo que están haciendo es terriblemente, por un lado, latero, que tienes que escribir bien los nombres, que tienes que llamar, que tienes que trazar. Para mí es algo que hay que hacer, ¿no es cierto?, como se ha dicho públicamente, que es lo más importante, la trazabilidad para detener la propagación. Y por Dios que debe ser complicado. Así que gracias, Claudia, y gracias, queridos amigos, por hacernos participar. Gracias. Un comentario aparte, que una recomendación a Claudia, en su calidad de dirigente, que de todo lo que han dicho me quedan algunas dudas. Y hay algunas cosas que se podrían hacer quizás. Es cierto lo que dice Ramón y Claudia, que ellos atienden a los pacientes FONASA, pero todo el que es inmigrante o indigente automáticamente FONASA. El problema está en que
en Viña hay una irregularidad muy alta, tal como dice ella, hay muchos migrantes no registrados. Por lo tanto, la población beneficiaria de CESFAM debe ser bastante mayor en la práctica que los números oficiales. Si el Estado estima que hay 1 millón y tanto de inmigrantes, de los cuales 700.000 son irregulares, supongamos que hay 70 o 80.000 en Viña. Y eso ustedes podrían pelear con la autoridad para que reconozca esa situación y le aumente el ingreso per cápita. Eso por un lado. Lo segundo son las plata del gobierno regional, que es el fondo típico ideal para que fortalezcan los CESFAM. Porque la situación actual es absurda. Ustedes saben, todos saben que tiene una población objetiva más grande, pero no les pagan el per cápita. Eso es absurdo. Y en cuanto a la trazabilidad, sí, es cierto, se hace un esfuerzo enorme. Mi hija hace algunos meses hizo una práctica y tuvo que hacer la trazabilidad, porque no había otra alternativa. Y ahora que ya terminó la universidad, está trabajando en trazabilidad. Y ella me cuenta que es bastante complicado, porque hay gente muy amable y hay gente muy desagradable. Y hay gente que colabora y gente que se esconde y no quiere informar nada. El otro es que hay un montón de normas que nadie aplica. Teóricamente Chile es un país municipal, teóricamente. Y de hecho, si quisiéramos descentralizar el poder, la vía son los municipios, no las gobernaciones. Hay países que tenemos por civilizados, como España, que si uno va y se instala a vivir 1 año o 6 meses a hacer cualquier estudio, tiene que inscribirse en la municipalidad. Uno dice, ¿para qué? Porque si quiere estacionar el auto en la calle, si el auto no está inscrito como de un propietario que vive en tal parte, no puede estacionar. Si tú no estás inscrito y no inscribes a la gente que vive contigo, no le prestan atención de salud. Eso en Chile teóricamente es obligatorio. Existe una ley que nadie cumple, que dice que cuando uno se cambia de domicilio tiene que informar en la unidad de carabineros. Cosa que nadie cumple. Y el control, que es un control democrático, digamos, no un control policial, el control de la población, el saber quién vive, dónde vive, qué edad tiene, qué enfermedades padece, es básico para atención de salud. Y eso no existe hoy día. No existe con los medios adecuados, existe en forma artesanal. Claro, en el fondo es una trazabilidad también. Exacto. En el fondo es una trazabilidad. Exacto. Y yo encuentro que estas emergencias, como dijo Claudia, hacen salir lo mejor y lo peor. En estos los trabajos esenciales, se supone que esto es una empresa esencial, uno se da cuenta que sobra la mitad de la gente. Y que hay una mitad de gente dispuesta a sacarse la mugre. Yo tengo un colega asmático mayor que yo, y el tipo nunca ha dejado de ir a trabajar. Hay gente que uno dice, este tipo está en la pelea. Y hay otra gente que uno dice, bueno, este tipo, ¿para qué está aquí? En ese CESFAM, yo creo que la mayor parte está en la pelea. Seguramente hay un porcentaje que uno se da cuenta que con él no iría a la montaña solo. Pero te felicito porque eres parte de esa gente que se ha sacado la mugre y se la sigue sacando por ayudar a sus vecinos. Muchas gracias, Claudia. Claudia, yo tengo una pregunta, más que nada una duda. Yo sé que usted atiende una cantidad de pacientes diarios, ¿cierto? Que ha ido aumentando a lo mejor con todo este tema del aumento propio de la enfermedad. Pero también hay pacientes ahí que digamos, no tienen la enfermedad, ¿cierto? ¿Cómo se llama? Bueno, se me fue la palabra. No presentan síntomas, pero creen que los tienen, ¿cierto? Psicosomático. Entonces, ¿cómo ustedes determinan cuando un paciente es asintomático? No es asintomático, se llama... o sea, ¿cómo ustedes determinan cuando efectivamente el paciente cree tenerla, pero no la tiene, porque de alguna manera ocupa un cupo para un paciente que verdaderamente lo tienen? ¿Cómo ustedes determinan a eso independiente del PCR? Mira, lo que pasa es que hay un sistema en el cual nosotros le llamamos triage y hay un médico como, digamos, regulando en la puerta a los pacientes que, por ejemplo, dice, ya, quiero atención médica y tienes 10 pacientes para atrás que quieren atención médica. Entonces se hace un tamizaje. Usted viene a médico por causa respiratoria o no respiratoria. Ya, y ahí ya tenemos un primer tamizaje, respiratorio o no respiratorio. Respiratorio, compatible con síntomas de COVID o no compatible con síntomas de COVID. Y ahí hay otra ramificación. Entonces, paciente que el médico estima cumple con los criterios estándar o con los criterios, digamos, que cuenta con los puntos cardinales, los síntomas que son cardinales para poder determinar que pudiese ser COVID, se le aísla. Y el otro paciente que va por una bronquitis, por cualquier otra cosa, también se le da florita, qué sé yo. Entonces
Entonces, de alguna manera, igual se están cubriendo otras cosas. Y el paciente COVID se aísla, es evaluado por el médico le realiza un formulario y si el médico lo estima conveniente, le realiza un PCR. Por otro lado, tenemos también las búsquedas activas, que por ejemplo, paciente que va al consultorio por causa X, que no presente síntomas, se le empieza a hacer, digamos, el PCR a modo de ir buscando casos de COVID en pacientes que son asintomáticos, o que pudiesen a lo mejor tener otros síntomas, ¿ya? Pero son personas que a veces espontáneamente se lo quieren hacer porque les pareció que podía ser, o porque estuvieron o porque simplemente se ofrecen casos de búsqueda activa para que puedan ser testeados. ¿Alguna otra pregunta? Alejandro, Tomás, Ramón, Juan Pablo, Jaime, Carlos, Jorge, Beto. No, yo creo que ya estamos en el tiempo. Con la trazabilidad, simplemente un comentario. Yo no sé si la municipalidad lo pueden hacer. La empresa afiliada a la Asociación Chilena de Seguridad, que es el caso mío, cada día que voy a la oficina tengo que abrir una aplicación del teléfono, contestar una encuesta que se manda directo a la CHIS como trazabilidad. Yo no sé si eso las municipalidades lo pueden hacer, si lo han dotado los medios para hacer cosas así, que ayudaría bastante. Sí, sería súper bueno, por ejemplo, pero nosotros tenemos un sistema de trazabilidad que es el EpiVigila, pero no es municipal, es a nivel nacional, un sistema computacional donde vamos ingresando los datos y vamos haciendo los seguimientos de los usuarios. Pero es un sistema que pasa la mayoría del tiempo en malas condiciones, que no permite el registro, que se cae constantemente. Entonces, partamos de la base que ya el sistema de trazabilidad a nivel nacional, por lo menos es nefasto. Sí, porque además creo que se ingresa manualmente. Sí, es computacionalmente. Claro, por lo tanto, pero si ya no tenemos un buen sistema, digamos, computacional que nos permita a los trazadores ingresar los datos, dejarlos guardados y hacer un buen seguimiento, a nivel municipal menos, porque la verdad las cosas que los recursos en este momento a nivel municipal están muchísimo más limitados. Por lo menos a nosotros como corporación últimamente nos ha impactado fuertemente que los pacientes de repente no han podido ir a retirar sus medicamentos porque no hay. De repente hay que pelear por los insumos. Yo diría que ahora están un poco más al alcance, pero al principio nos tocó pelearla harto para que nos entregaran a nosotros elementos de protección personal y que esto estuviera correctamente en regla para poder ejercer nuestras funciones. Yo creo que es como método una excelente idea, pero creo que ahí habría que ver quién tendría que asumir el costo y la organización de algo así que sería muy bueno. Bien, Claudia, te damos las gracias a todos los presentes también por haber participado en este primer conversatorio. Carlos, quería cerrar, digamos. Yo agradecido de Claudia, como lo dije al inicio, por haber aceptado esta invitación, agradecido a quienes asistieron y nos acompañaron en esta idea y esperar sigan sumándose más personas a los próximos conversatorios que vamos a organizar y que están siendo muy contingentes y atingentes a las situaciones que estamos viviendo. Así que muchas gracias a todos por habernos acompañado. Muchas gracias, Claudia. Ya, que estén bien. Saludos a todos. Gracias por la invitación. Listo. Buenas noches. Ok. Buenas noches y gracias a todos. Buenas noches. Buenas noches.